Se suele acusar a mucha gente, organizaciones, activistas, dirigentes, de hacerse ricas con las indemnizaciones del periodo de la violencia política en nuestro país, haciendo que casi parezca un pecado ser beneficiario de reparaciones o algo que debe ocultarse para que no parezca que uno está haciéndole trampa a la sociedad. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer frente a esta situación, a este tipo de acusación? Hay que olvidarnos de lo sufrido, hay que fingir que no pasó nada solamente para no molestar al resto. Vamos a hablar un poco de eso. Soy José Carlos Agüero, estamos en el otoño caluroso del 2023 y esta es La Oruga. Nos acompañan Luyeva Langali y John Castro, ambos son de ANFADET, una organización antigua, vigorosa, muy activa, concentrada sobre todo en Huachipa, pero que tiene socios en diversos lugares de Lima y supongo que también a nivel nacional. del nacional. Forman parte de la CONADIC. Y ambos tienen una experiencia importante en sus organizaciones y en este caso nos convoca el pensar los temas de reparación. Hemos hecho en La Oruga un set, si quieren, un conjunto de conversaciones con la directora de la SEMAN, Catherine Valenzuela, también con Maquena Ulfe, desde el punto de vista académico, pero sin duda la voz más importante es de quienes están vinculados al programa como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, tenemos que, en términos de lo que son las cifras duras, ¿no?, lo que dicen los informes, las reparaciones, tanto las colectivas, que tienen como un 80% de implementación acumulada, digamos, y las indemnizaciones individuales, que tienen casi un 100%, o sea, son el 90 y tanto, casi un 100% ya de implementación, digamos. Si lo tomáramos desde ese punto de vista, qué maravilloso. Ya todo el mundo está reparado, ya se acabó, casi que ya se acabó, y es un éxito además. Ahora, eso, digamos, desde el lado de la aplicación, la ejecución del gasto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un éxito? ¿Cómo lo sienten? Bueno, si hablamos directamente de la reparación económica, para mí es una burla. Lo que pasa es que quizás suena grande y suena en forma porcentual, oh, qué bueno, qué maravilloso que el 99% están reparados en parte en la económica, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos de cifras, o sea, pero en realidad a mí no me gusta mucho hablar de este tema, porque yo no puedo valorar la vida humana de un ser querido. Creo que va más allá de lo económico, ¿no? Hay mucho que se pierde, ¿no? No solo es, mi papá me puede haber pagado el estudio, no es eso, ¿no? El hecho de perder de la forma como lo hemos perdido, con el que el Estado nos ha quitado a un ser querido de una forma tan cruel, creo que ninguna reparación lo va a pagar, ¿no? Claro, va a poder no va a ser un resarcir, paliativo de lo nada. sufrido, ¿no? No. Y aparte que es una burla, ¿no? Porque 10.000 soles y miren, que no alcanza, ¿no? Y los 10.000 soles para todos, para toda una familia, ¿no? Una familia que algunos, las víctimas, casi todos, en su mayoría varones, dejaron pues a una esposa con 4 hijos, una esposa con 5 hijos, hasta 7 hijos, ¿no? Entonces tiene que repartirse entre muchas personas. Se reparte entre todas las personas y algunos han recibido 400 soles, 300 soles. En mi caso he recibido 1.200. 1.200, que es más o menos el sueldo mínimo. Sí, o sea, más o menos un sueldo mínimo. El sueldo mínimo para reparar una grave violación a los derechos humanos. Sí, ¿no? sí. Y eso se gastó pues en medicinas que lamentablemente pues también uno tiene males, ¿no? Mi familia, y no alcanzó ni para la medicina para 2 meses me alcanzó de medicina. 2 meses que no repara, ¿no? O sea, en la búsqueda de justicia andamos ya prácticamente 40 años. El caso es de 1983. Algunos estamos luchando no solo por reparaciones, ¿no? Más de 35 años y creo que hemos gastado más en pasajes que no me cubrirían ni los 1.200 soles, ni para los pasajes en micro. Alguna vez
se estuvo tras de esto. Es más, que en la época de Ollanta, me acuerdo que nos juntamos en un hotel, en el Hotel Bolívar, para ver este tema, ¿no? Para que la reparación quizás sea un poquito más razonable y equitativo, digamos, comparando a los fronteros. Creo que les dieron el año 1996, les dieron 36.000 soles. Era lo Entonces, previsto, sí. ¿A claro, cuántos le habrán asignado? Finalmente, creo no que se ni siquiera sabe. tenemos un informe sobre eso. Entonces, nos pidieron un estudio técnico, hicimos el estudio técnico, se hizo el estudio ahí, muchos líderes a nivel nacional nos juntamos, yo esa vez era secretaria de AFADET, pero ahí estaban las lideresas, y llegamos, digamos, a un número razonable que eran las 10 UITs, ¿no? Junto con la doctora Coral, si no me equivoco, Isabel Coral, era ¿no? la directora, antigua directora del Del programa CEMAN. de apoyo al repoblamiento, el PAR. Sí, entonces se planteó ese estudio técnico y se presentó, pero de ahí nunca se quedó ahí dormido. Siempre después en SEMAN nos pedían otro estudio técnico porque lamentablemente pues acá en el gobierno siempre cambian autoridades a cada momento, ¿no? Entonces ella viene con una propuesta y qué bueno, pero viene otro ingeniero, que era el ingeniero Chavarri, y él dijo que no, que él había venido a trabajar a la SEMAN, pero para aplicar la ley, ¿no? No para promoverla, digamos, ¿no? Entonces, pero ya nos dijo, ya, pero igual preséntenlo, ¿no? Igual seguimos con el estudio técnico, se presentó y se presentan a cada momento, a cada ministro que entra, ¿no? Porque ya conozco no sé cuántos ministros de justicia. Claro. Uf, no sé, decenas. Ajá, entonces, Decenas. y al Ahí final quedó. se quedó ahí, ¿no? Ahí quedan, No 10.000 avanzó. soles. John, ¿tú qué sientes desde tu propia experiencia? ¿Has recibido reparación individual económica? Sí, sí lo recibí, esa reparación económica. ¿Y cómo? Cuéntale a quienes nos están escuchando qué has sentido, o sea, al recibirla, o qué no has sentido. Mira, el sentir es, como dice, es una burla para cada uno, ¿no? Otro, pues son 10.000 soles que a veces ni te cubre una educación. Ya. Por otra parte, lo que es el tema de reparaciones, tanto económicas, ¿no? Lamentablemente el gobierno no supo llegar a los rincones. Yo siento que eso simplemente se ha centralizado. ¿Por qué te digo esto? Yo regreso a mi tierra natal, que es San Martín de Pangoa, Junín, para adentro. Hay mucha gente desplazada, huérfanas, madres que han perdido su familia, y sin embargo no conocen el tema de mucho, no están, como te digo, concientizados qué es la reparación. O sea, Y, tú te y- sientes que en tu zona, al menos, en San Martín de Pangoa, Ujú, hay gente que ni siquiera está inscrita en el registro de reparaciones exactamente, a estas alturas. a estas alturas. ¿Y creen ustedes, ¿no? Que es mucha esa gente que todavía queda como cifra oscura, digamos? Sí hay bastante. Y como ese está centralizado mayormente acá, y creo que también había uno que era en Huancayo, ¿no? ¿Qué pasaba? Se registraban, te apuntaban en un papel y luego ni más sabías de ellos. Nunca hubo, o sea, nunca hubo personas idóneas que sientan lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, para que puedan sensibilizarse y entender a esa persona. Sin embargo, Para hay- darle como la confianza que se exactamente, aproximen, ¿no? Porque exactamente. si no, ¿qué es lo que hace que la gente impida que, por ejemplo, se aproxime a los programas de reparación? ¿Qué crees que siente la gente? ¿Por qué no lo hace? Desconocen. Desconocen. Desconocen en principio. desconocen la realidad de ese momento, de esa situación, lo que pasamos nosotros. Desconocen. Porque, digamos, asignan un cargo acá, ¿no? Encárgate de las personas desplazadas, de la violencia, encárgate, pero te nombran una persona de acá de Lima. Esa persona no ha vivido, no conoce esa realidad. ¿Y cómo yo puedo entenderle, cómo yo puedo ayudarle si no conozco? Y mucho menos si no me voy a poner en los zapatos de ellos o en el pellejo de ellos. Entonces no puede trasladarle la información adecuadamente, Así o posiblemente es. en su idioma, si fuera quechua hablante o aymara hablante. También en ese tema también hay mucho falta de parte del gobierno. Personas que sepan comunicarse con ellos. Mayormente hay pueblos quechua hablantes que
no les entienden, o viceversa, ¿no? Mayormente los de acá van, digamos, a capacitarte, a darte información, pero ellos en su idioma te dicen y no lo entiendes, ¿qué pasa? Hay un vacío ahí. Y por todo eso, no, yo creo que no ha sido eh, lo adecuado. ¿Tú personalmente sientes que al haber recibido la reparación económica te sentiste reparado? No, nunca se va a sentir reparado, porque es una pérdida que, así sea todo el dinero del mundo, no te va a devolver lo que has perdido. No es un tema económico, es un tema que te arrebataron tu familia. No, se llevaron y que no lo vas a volver a ver. Yo no lo volví a ver. ¿Por qué? Porque a muy temprana edad mío, 2, 3 años, mis padres salieron de la casa, los sacaron de la casa y nunca volví a verlos, Fueron desaparecidos. desaparecidos. Ya ¿En con qué año fue la desaparición? en los años 88, más o menos, 88, 89. ¿Fuerza de seguridad del Estado? No No sabría, sabrías de no precisarlo. sabría decirte, identificarlo en ese momento, ¿no? Porque ambas partes pues se vestían casi igual, ¿no? Ambos contaban con ropa de camuflaje y a esa edad no lo vas a identificar, ¿no? Y de esa época hasta hoy en día no se ha hecho mucho por las reparaciones de muchas personas que han perdido sus familias. O sea, pese a todas las cifras que Ah, hemos mencionado, sientes que... Falta mucho, falta mucho. ¿Cómo te sentirías ya no reparado, porque en efecto no se puede reparar esa pérdida, pero digamos con un mayor reconocimiento? Con un mayor reconocimiento, como implementar más, ¿no? La parte estructural de todo lo que es tema reparación, ir más a fondo, no acá en Lima nomás, porque te digo, hay mucha gente, como te vuelvo a repetir, mucha gente en provincia que de extrema pobreza no van a venir a inscribirse hasta Lima, porque hay un costo, tiempo, dinero, o tu familia también, por lo cual es difícil y lo que tiene que hacer es la parte de acá de lo que son las personas que están encargadas, de parte del Estado, que están encargadas de reparación, ir a esos lugares. No poner acá una sede y decir que vengan, ¿no? Sino que tú tienes que ir a ellos, buscarles a ellos, Claro. orientarles Sé que a tienen ellos. oficinas descentralizadas, pero digamos un mayor despliegue, en todo caso podría ser Sí, pero no una están buena bien idea. capacitadas. Ya, No están. fortalecer. Exacto. Hay algo, Luyeva, en el contexto de las protestas actuales, ¿no?, contra este régimen, se ha creado un grupo de trabajo para dar ayuda económica a las víctimas, los familiares o las víctimas de quienes han sido, bueno, que han sufrido violaciones a sus derechos humanos también en este contexto, ¿no? Unas 50 familias. Y entiendo que la propuesta es 50.000 soles. Creo que no es un asunto de como comparar y arrebatarse, ¿no? Ah, ¿por qué le das a él más y a mí menos? Pero ¿qué sienten de algo así como que no hay un estándar, ¿no? O sea, no hay como un patrón, digamos, una misma manera para tratar finalmente temas que son similares, ¿no? Son violaciones a los derechos humanos. En este caso son, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, presuntas ejecuciones extrajudiciales y masacres, como hubieron en el pasado, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres también, violación sexual, en fin. Pareciera que hubiera algo así como que queda la libre idea del gestor de turno, ¿no? 50.000 ahora y 10.000 antes y Dios sabe cuánto en el futuro. ¿Cómo la ves? Bueno, ahorita los políticos lo que quieren es limpiarse la cara, pues, ¿no? Mejor, es como decir, te compro, te pago 50.000 para que te calles, ¿no? Yo más veo por ese lado, ¿no? Yo si fuera, bueno, a mí me duele mucho las pérdidas humanas de gente inocente, porque ya se está demostrando, ¿no? Con todas las investigaciones que han hecho periodistas independientes, ¿no? Porque si no, no llegaríamos a esta verdad. O sea, teniendo evidencias que es el Estado que los ha matado. Yo me inclinaría más a que me digan la verdad.
yo más me inclino a la justicia. Porque si no, si acepto esos 50.000, ¿no? Estaríamos como que silenciando, mejor no reclames, ¿no? Sí, ¿no? queda como si fuera Ajá. casi un, Te compro y un gesto para Claro. que guardes Y silencio. si tú, bueno, yo estoy siempre al tanto de este gobierno, de todo lo que está haciendo, y no tiene la señora Boluarte, para mí, no tiene ni un ápice de dolor, ¿no? O sea, siempre está en el negacionismo total. Eh, pero yo todavía creo en la justicia. Así como el camino es largo, espero que para estas víctimas el camino sea más corto y menos doloroso que el de nosotros. Y yo les pediría a ellos que se unan y luchen por justicia, más que por el dinero. Porque el dinero, con el tiempo tú lo puedes trabajar. Como sea, sacamos fuerzas y estudiamos y trabajamos y nos podemos, esos 50.000 nosotros mismos, sacarlos. Pero la justicia y la verdad, eso lo tienen que luchar. Sí, de hecho, sabemos que están organizados, ¿no? Se han generado organizaciones en Ayacucho, en Cusco y están relacionadas. Y algo de lo bueno que se puede sacar de un contexto tan negativo es que, por ejemplo, han recibido el saludo de organizaciones antiguas como ANFACET, por ejemplo, ¿no? que se han solidarizado con estas nuevas violaciones, estas nuevas organizaciones surgidas de violaciones de los derechos humanos, e intentando trasladarles la experiencia aprendida, digamos, ¿no? Por décadas de luchar por justicia, verdad, reparación, ¿no? Y también hay algo, no sé, esto es complejo de decir, es como de sacar lo bueno de lo malo, pero los abogados también han aprendido, ¿no? Sí, hay abogados. Hay abogados que saben qué hacer ahora más rápidamente que hace Que 20, antes. 30 años. Antes no había abogados de derechos humanos. Exactamente. No había fiscalía de derechos humanos. También Entonces, los esas forenses. cosas. No había forenses. ¿Se acuerdan? O sea, esto ha sido un proceso de lucha de cierta nuestros... forma se está implementando Claro. en algunos. Hay como aprendizajes que hemos adquirido, quizá no el Estado, ¿ya? Pero No. sí la sociedad. Claro. Sí. Por ejemplo, en las investigaciones de las ejecuciones que han ocurrido en Juliaca, en Puno y en Ayacucho, ha sido muy importante la intervención de investigadores forenses, Sí. ¿no? Es imposible, o sea, ¿cómo no solidarizarnos con ellos? O sea, no, es imposible para nosotros que hemos perdido un ser querido, imposible de no estar con ellos, ¿no? Quizás, bueno, no podemos ir a Puno, pero estamos con ellos. Acá cuando han venido hemos tratado ¿no? de acercarnos, pero como dices, ¿no? Al menos ahora hay abogados que los defienden. Esa época, cuando nosotros buscábamos abogados, no tenían especialidad en derechos humanos. Esa época no se hablaba de crímenes de lesa humanidad. Ni siquiera la palabra existía, creo, en nuestra terminología, ¿no? de derecho, ¿no? Entonces, como para que la gente se ubique en el espacio-tiempo histórico. ¿En qué años estamos hablando? ¿Cuándo fue que empezaste o empezaron ambos su ruta, digamos, en esta búsqueda de la justicia y la reparación? por mi parte, y creo que de la mayoría de víctimas de Ayacucho, creo que desde el primer momento mi madre y mis familiares lucharon por justicia. Recuerdo claro que mi mamá siempre iba a buscar un abogado, ¿no? Porque primero uno piensa que lo va a encontrar vivo, ¿no? Entonces siempre pedí garantías, inclusive en la vida de mi madre, porque ella siempre se exponía ante los militares, porque en esa época hablar de esto o te mataban, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, luego por el tema de la época de la dictadura de Fujimori, pues los casos estaban cerrados, no había una fiscal. Estamos como ahora, creo, ¿no? Había ley de fiscales. amnistía. Claro, entonces, y también éramos menores. Yo sé que organizaciones como COFADER, ellos seguían en la lucha. Yo era pequeña, estaba en la universidad, pero cuando se cae la dictadura y se reabren los casos, porque el caso estaban, ¿no? judicializados, en el caso de ANFADET se reabren los casos el año 2001 con ¿no? El acuerdo amistoso de la Comisión Interamericana con el Estado peruano. Claro, entonces se reabren esos casos y yo comienzo
bueno, Ahí comienzas a activar. Claro, activo porque también uno hay que tener tiempo y hay que tener dinero, porque en esa época, el 2001, si bien es cierto, como te decía, no había abogados de derechos humanos, tampoco había fiscalías. Me acuerdo que cuando se crean, los primeros fiscales de derechos humanos estaban en Ayacucho. Nosotros vivíamos en Lima y teníamos que ir hasta Ayacucho a declarar, ¿no? Y el proceso, o sea, es cansado y también tener dinero, ¿no? Porque yo dije, no, parte de mi sueldo, soy contadora, ¿no? Entonces voy a destinarlo a viajar a Ayacucho, ¿no? Y para dar testimonio con toda mi familia, imagínate cuántos años. Y mi mamá también, tengo mi mamá que es sobreviviente, también se reabrió el caso. Han pasado 15 años y recién nos llamaron juicio oral, ¿no? Por caso de mi mamá. Pero el caso de mi papá hasta ahorita sigue siempre se cierra el caso, se abre y otra vez lo han abierto el caso, el 2019, y ahora otra vez estamos testimoniando, ¿no? El caso de desaparición forzada. Desaparición forzada de Fortunato Yangali, mi papá, y de crimen de lesa humanidad, intento de asesinato de parte de mi mamá, ¿no? Entonces estamos en juicio oral, es bien doloroso, O sea, ¿no? 30 años. 30 años, 35 años, desde 1988 hasta ahora 35 años, y el de mi papá 40 años, ¿no? Uf. Entonces, a veces yo cuando leo en comentarios en las redes o cuando me preguntan, dice, ¿y por qué recién hablan cuando, por ejemplo, cuando postulaba Urresti, ¿no? Y le decíamos, él tiene que cumplir una condena porque él es, ¿no? Ahora ya está comprobado que ha asesinado al periodista Hugo Bustíos. Nosotros de Huanta sabíamos los militares que todas las fechorías que hacían, los crímenes que hacían, pero ¿y por qué recién cuando postula a la alcaldía lo quieren malograr? No es así. Simplemente, lamentablemente, acá el proceso judicial es bien largo. Siempre cierran los casos, abren los casos, nos citan una vez al año. Si tú no estás tras de él, mira, creo que sí en casos que yo sepa, de los miles de víctimas están judicializados, o sea, a nivel fiscal. A nivel fiscal. A nivel fiscal creo que hay más, pero ¿no? Creo como investigación entre el Poder Judicial hay como 100. 100, Sí. sí, son miles, o sea, Sí, imagínate. como dice Luyeva, quizá para quienes nos escuchan, o sea, hay casos que son desde el 80, 81, 82, 83, hasta el 92, 93, bueno, en fin, hasta el marco temporal que solemos hablar de violencia política, conflicto armado interno. Algunos han pasado décadas. Y no es que no se hayan denunciado en su momento, se denunciaron en su momento, pero siempre han enfrentado mecanismos de impunidad muy diversos, ¿no? En principio, como se ha demostrado en investigaciones anteriores, como la Defensoría del Pueblo sacó un informe hace ya bastante tiempo, 20 años, por lo menos en 8.000 casos la gente se acercó a las fiscalías. Porque antes se decía, nunca hicieron nada. No, sí, la gente se aterrorizó tanto que no hizo nada. Demostrado con documentos que 8.000 casos la gente se acercó y denunció ante las fiscalías. Pero también, lamentablemente, demostrado por el mismo informe de la Defensoría del Pueblo del año 2000, creo que es, que no se hizo nada más. O sea, el documento está ingresado en la fiscalía, pero la fiscalía no hizo ninguna otra gestión. Ahí se quedó empolvado. Ahí se quedó. Y justamente, John, la gente no conoce un poco, digamos, la ruta por la cual han tenido que pasar las personas que ahora reclaman reparaciones o justicia, por ejemplo. Y dicen, ahora lo reclamas y te quieres aprovechar del Estado y ganar dinero, digamos, ¿no? En tu caso, ¿cuándo empezó? ¿Cuál es el origen del caso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que has vivido en estos años? ¿Qué es lo que has tenido que hacer en todo este tiempo para, por ejemplo, obtener la indemnización? A ver, yo desde que pierdo a mis padres aproximadamente a los 2 o 3 años, me quedo sin familia. ¿En qué año fue? Como te repito, en más o menos 88, 89. Ya procede del 86. Ya. Me quedo en total orfandad, porque ningún familiar de parte sanguínea se aparece hasta hoy en día. Nosotros simplemente quedamos yo y una hermana que tenía, o que tengo, mejor dicho. ¿Y qué pasa? Nosotros nos separamos. Nos acoge una familia a mí y otra familia acoge a mi hermana. Por tema de salud, mi hermana se lo lleva a Huancayo.
yo me entero ya por la historia, porque yo no la he visto, porque yo me quedé adoptado en otra familia. Que mi hermana estaba grave en Huancayo, con un tema de bronco. Y luego vienen unas misioneras haciendo caridad, ¿no? Y lo adoptan a ella, a mi hermana. Y a ella se lo llevan a Alemania, lo adopta para allá. Yo prácticamente no llego a conocer a mi hermana durante casi 20 años. A los 20 años es donde yo, claro, cuando yo cumplo la mayoría de edad, tengo el pleno conocimiento que tengo una hermana, pero no sabía ni dónde. Ya como ya mayorcito, ya recién empiezo a trabajar, empiezo a indagar y me entero todo el suceso, cómo ha sido y que mi hermana ni siquiera estaba en Perú. Haces el rastreo. Hace rastreo, indagando. A mis posibilidades, el tema económico también pues no me ayudaba. Así empiezo a buscarla. Y hasta ahí ni sabía que había el tema, las organizaciones de reparaciones, que había, no, absolutamente nada. Comisión de la Verdad. Nada. Nada, Nada, por tu cuenta. Por mi cuenta. Simplemente por el amor de que por lo menos tenía una hermana sanguínea, la única, porque más no había, ni tío, ni primo, ni nadie. Y ahí es donde empiezo a buscarla y lo encuentro, nos encontramos, más o menos a los 20 y tantos años. ¿Hace cuánto fue ese encuentro? Más o menos en el 2010. ¿Dónde se encuentra? ¿Acá en Lima? Acá en Lima. Mira tú. Sí. Más bien, la persona que lo adoptó tampoco nunca le ocultó la verdad. Siempre le dijo que no, yo te adopté y tienes un hermano, pero no sé dónde. Ya fuimos estaba en un albergue en Huancayo. Ya, y ahí es donde nos contactamos. El albergue sabe dónde está mi hermana, ¿no? Y a quién lo dio. Y como también era misionera, siempre estaba en contacto. Y ahí es donde nos ubicamos. Y ya después de eso, ya es donde me entero que... Y eso también me entero así de la nada. Yo estando ya en Lima acá a partir de los 12 años, no sabía nada. Desconocía totalmente esto, así como yo, hay muchas personas hasta ahora. ¿Qué ¿Tú pasa? vivías tu vida, trabajabas? Normal, como un chiquito cualquiera. Ya. Ya. ¿En qué barrio vivías? Huaycán. En Huayca. Ujú. Como un chiquito cualquiera que conoce su realidad, que conoce dónde ha vivido. También la persona que me adoptaron tampoco nunca me ocultaron nada. Siempre eres como un hijo, pero no somos tu familia biológica. Somos familia política. Y yo aprendí a asimilarlo. Esa es mi realidad y eso es lo que yo tengo que afrontarlo. Y que consecutivamente, pues, ya una vez que encontré a mi hermana es donde yo viajo, allá en la selva. Ahí recién me entero que tenían que inscribirse. Y los que están allá, de cierta forma, ¿no? Por amistades me dicen, pero tú no sabías nada de eso. La verdad que no sabía nada. Hoy en día me doy cuenta que por qué mucha gente desconoce esos temas, porque no hay los medios de comunicación, tanto radial, televisiva, anteriormente nadie fomentaba eso. Claro, no es un tema de importancia para los medios, entonces no está en el aire, digamos. Así es. No, y hoy en día me doy cuenta, pues, ahora por lo menos hay un espacio. Es de repente muchas veces no llega la información porque los medios de comunicación no sé si no les conviene o no es de interés de repente, y menos para el gobierno, no es de interés, porque ellos de repente lo verán como un gasto. Claro. Ya. Básicamente una pérdida de dinero. Así es. Por todo ese tema es que la gente desconoce, no hay información concreta. Ya te enteras, como dicen, ¿no? Por un chispazo, por ahí conversando con un amigo, así te comentan. A ver si te das cuenta que había. Ahí fuiste a averiguar el consejo de reparación. Ahí recién regreso, ya empiezo a indagar, busco una dirección. Ahí es donde recién empiezo a ver. No. Y como tú, en realidad
hoy en día, lo que es en la selva, veo mucha gente que no han recibido ningún apoyo, ni en educación, ni en educación. Y mucha gente, muchas personas que han pasado esa época, y muchos ya partieron sin conseguir ninguna reparación, ningún reconocimiento, absolutamente nada. Soy José Carlos Agüero y esta es La Oruga. Nos acompañan Luyeva Langali y John Castro. Ya cuando te lograste vincular a los organismos estatales, que ven el tema, ¿fue fácil la ruta ya para digamos, lograr la reparación, o qué encontraste como allí, como bueno, como malo de este momento? Como bueno, en ese momento que a mí me repararon el monto, yo lo invertí en mis estudios, porque lo poquito que tenía que meterlo ahí, porque ese es lo único que a mí me iba a quedar. Claro. Porque si yo agarraba y me lo gastaba, olvídate. No. La ruta no fue tan fácil, porque te dicen inscribirte tal día, el otro día vuelves, tenemos una charla tal día, ida y vueltas, ida y vueltas, ida y vueltas. Desde que empezaste este contacto hasta que ocurrió la reparación, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Bastante tiempo, más de un año. Un año. Sí, un año. Y dentro de todo, esto está muy bien, Uh-huh. ¿no? O sea, hay gente que se ha demorado. 7 años. Yo tengo pruebas. Sí, me encanta. Hasta ahorita, recién ha salido el registro único de víctimas. La acreditación es un también proceso doloroso, a veces tan desgastante. Y también frustración que sientes, ¿no? Porque, por ejemplo, como en esto, yo sí estoy luchando y estoy en esta organización ANFADET, es porque yo misma me he propuesto como hija, ¿no? Que una vez que termine la universidad y pueda yo valerme por mí misma, era luchar por justicia. Y mi papá era un líder, y creo que eso heredo, creo. Entonces, continúa y dije, prometo a mi padre que si no encuentro justicia por él, al menos en el camino, en este proceso, voy a ayudar a otros, ¿no? Y imagínate, a veces uno sueña con tantas cosas grandes de lograrlo. El hecho de proyectarse en justicia, yo 15 años y no lo logré, no lo pude. Pero en el proceso conocí gente maravillosa, gente valiente. Yo creo que las normas legales actuales, la ley del PIR, la ley de búsqueda de desaparecidos, del Banco de Datos Genéticos, la misma Comisión de la Verdad, creo, esto es la lucha y esfuerzo de las organizaciones que han cambiado un montón, la sociedad civil que apoyó. O sea, tampoco es, digamos que todo sea malo, ¿no? Yo siento que al menos podemos hablar en esta época. Ahora sí. De 1980 al 2000, sentíamos que no podemos hablar. Y peor, ¿no? Yo sentía que tenía algo guardado dentro de mí que cuando llegó a la Comisión de la Verdad y leí las normas, te juro que yo me acuerdo que esas épocas recién estaba pues el internet, ¿no? Y yo me sentía orgullosa que tenía un correo, porque tenía un correo de la empresa, ¿no? Y tenía Google, ¿no? O sea, imagina tener ese acceso y cuando veo que googleo, ¿no? El apellido de mi padre y yo tenía una resolución de la CIDH, ¿no? Dije, wow, me van a reparar, ¿no? Porque ahí decía bien claro, ¿no? Reparaciones integrales a la familia del señor Fortunato, ¿no? Entonces yo agarro eso, imprimo y digo, mamá, tenemos derecho, ¿no? O sea, ya tenemos algo que nos va a dar el Estado, ¿no? No tenía casa en esa época. Vivíamos en la casa de un tío y ya decía, pues, no, reparación integral, entonces mi educación, vivienda, yo ya soñaba, ¿no? Y cuando veo, y con eso comencé a caminar. Me acuerdo que en esa época conocí a Gloria Helfer. Gracias a Dios, o sea, la vida me habrá dado duro de alma. Antigua ministra de Educación, luego sí, Gloria congresista. Helfer. Sí. Me acuerdo, entonces, o sea, la vida
me ha dado duro. Yo pienso que así como a miles, y creo que quizás lo mío es poco, porque en este proceso he conocido mucha gente que le ha pasado peor que yo. Yo tuve la oportunidad de estudiar. Y hablando de educación, ¿no? Hablaban, y yo recuerdo que el 2014, 2013 comenzamos a hacer un proyecto, Rosa Luz, esa vez presidenta de ANFADET, comienza con Ollanta el tema de Reparet, y recuerdo que Rosa Luz Palqui. Rosa Luz Palqui Medina, expresidenta, sí. Claro que sí. Y me acuerdo, ese día había una conferencia de prensa, la señora Dorisca que estaba, y en eso te llaman de Semán y le dicen, vamos a hacer un piloto de 50 becas de Reparet, ¿no? O sea, para comenzar a implementar. En ese momento nadie lo creía, o sea, no puedo creer que, ¿no? O sea, era Ollanta, ¿no? En la época de Ollanta. Y de ahí 50 becas y teníamos que coparlas sí o sí, ¿no? Porque había presupuesto para 50 becas. Y me acuerdo que logramos 45. En ese rato llamar a Percy Wow, ya me acuerdo, en Ayacucho, que era Claro, líder, presidente de la Corabi, creo que sí. Esa vez. En ese momento, entre jóvenes, comenzar a buscarnos, ¿no? Decir, pucha, Lady Yauri, llama. Cumplir con el cupo para que después no lo quiten. Cumplir para que, al menos decir si existimos, si necesitamos repararnos, ¿no? En ese rato Doris me dice, Luye, llama a esto, llámase. Comenzamos a anotar y cumplimos con 45, 46. Luego de ahí al año siguiente 200. Entonces yo digo, pero hay que hacer un plan de trabajo, ¿no? Le digo, Rosa, si somos miles, necesitamos derecho a educación, a educarnos. Bueno, yo esa época ya pues ya había salido de la universidad, ¿no? Y todos mis hermanos también estaban en el proceso ya estudiando. Pero ¿por qué hay muchos que no han estudiado? Y además la edad no pasa nada, no puedes comenzar a estudiar a los 30 años, claro. A los 35. Estaba eso, entonces me acuerdo que hicimos un proyecto y junto con la doctora Cano, le digo, doctora Cano, vamos a ir a buscarlo. Le digo, ¿y con qué plata? No te preocupes, gracias a Dios me salió un proyectito y voy a ganar y vamos a buscarlo. Y me acuerdo que llamamos ese proyecto, se llamaba Te estamos buscando, nos estamos reencontrándonos, porque en el año 2000 se había marchado la ley ¿no? Para el PIR o qué sé yo, varias marchas que asistí, que ya tantas marchas que ni me acuerdo. Entonces comenzamos a buscarlo y yo pido pues al Registro Único de Víctimas, por favor, que me den un listado de cuál es la meta, en qué lugar los busco, ¿no? Y yo me sentí mal, o me sentía a veces halagada, o no sé cómo te podría decir, que de todas las víctimas, creo que éramos 1.200 personas que habíamos terminado universidad, de los miles, y la mayoría no había estudiado, y se había quedado en primaria. O sea, las personas de mi edad, ¿no? Esa vez tenía 30 años, 35, no habían estudiado. Y yo decía, ¿por qué? Yo sé que la educación te va a dar, trabajando, te va a dar calidad de vida, encima es tu derecho, ¿no? Y comenzamos a buscar a los jóvenes. Y bueno, y sí, bueno, muchos, importante ese proceso, ¿no? Sí. Fuimos a buscarlos a los pueblos y no lo podían creer. Decía, yo le digo, mira, se ha logrado una ley, un programa de reparación de becas, que la meta es 200, y me decía, ay señorita, usted me estás engañando o me estás estafando, ¿no? Porque me decían, ¿no? Así digo. Y como aprovechamos que nosotros como ANFADET tenemos esa organización nacional y tenemos pues en Huancayo, en Junín, en Paccha, en Ayacucho, Huancavelica, sabemos dónde estamos, nosotros sabemos dónde vivimos. Comenzamos a ir a cada lugar y de pasito llevábamos la lista de los que había reparación económica, ¿no? Entonces, primero me decía, señor, usted me está mintiendo. Digo, no me creas, pero te vas a ir al Semán. Y en Huancayo, me acuerdo que ese día Semán se llenó pues de gente, porque lo pasaban por radio y todo, y la gente no creía. No me crean a mí, digo. Vayan al Semán y ahí se van a inscribir para que estudien y tengan una reparación en educación. Y así comenzaron pues los primeros 200. No logramos copar. Me acuerdo que 189 ingresaron, ¿no? 189. Bueno, acá es toda una organización, ¿no? También ahí la CONAVIB intervino un montón. Y lo que dice John de la Selva Central, sé que hay mucho por trabajar. Ahí trabajaba bastante y bien empoderado el señor Federico, que era un líder de CONAVIB. Lamentablemente en esa época, el 2015, falleció, más o menos esa época. Pero él bien valiente. Mira, me decía, no tengo hijos,
pero se venía con un grupo de chicos. Me acuerdo que una vez se llegó a Semán con 20 personas, creo, 20 jóvenes. Señorita Luis, se lo entrego. Usted vaya donde a usted le van a abrir la puerta, vamos. Porque ni siquiera te abrían la puerta. Decías que sacar cita, ¿no? Llegamos y dijimos, ingeniero, acá hay 20 para la reparación en educación. Y en ese rato me decían, no, pero que se inscriban online. Señor, los chicos no sabían ni prender una computadora. Hay condiciones distintas en todo el país. Claro. ¿No? No todo el mundo tiene acceso a internet. Y todo ya era plazos y plazos. Y los chicos no se van a quedar más de un día porque ¿dónde duermen? Claro. ¿Qué cosa comen? O sea, se venían con el pasaje exacto, de verdad que a veces digo qué valientes. Pero gracias a eso se llegó a copar los 184 y teníamos que demostrar al Estado que no éramos 200, somos miles. Por eso ahora la beca son 500. Y antes nos decían, pero si ni copan los 200. No, ahora copamos, postulan 4.000, creo, ¿no? 4.000, de 2.000 a 4.000 postulan y solo hay 500 becas, ¿no? Es una buena experiencia que, bueno, AFADET siga en esto vinculado a los jóvenes y a los papás ahora, ¿no? Porque muchos de nosotros ya tenemos más de 35 años, algunos ya no quieren estudiar, así como John dice, pues lo estoy cediendo el derecho, ¿no? Y creo que ahorita acreditados los hijos, creo que ya llegan a los 20.000 acreditados hijos. O sea, la meta ahorita es, a mí me gustaría que me digan, toma 20.000 becas, ¿no? Que postulen y que, ¿no? Que tengan esas becas, ¿no? Ahora 500 es insuficiente. Sí, pero esa es una de las rutas que ha ido corriendo en la reparación, ya que, digamos, de lo que ustedes mencionan veo algunos temas complejos y al mismo tiempo interesantes, ¿no? Primero que ha tenido muchos límites el tema de la reparación económica, digamos, ¿no? Y que posiblemente ya no, digamos, es difícil dar vuelta atrás, ¿no? Porque siempre nos van a decir que bueno, el gasto ya se ejecutó, ¿no? Y que son tantas personas y nunca va a volver a, digamos, no se va a aumentar el monto para toda la gente. Supongo que esa debe ser la respuesta, ¿no? Pero digamos, hay otros programas y el tema de educación, que al comienzo era pequeñito, gracias a la gestión de las organizaciones en gran parte, ha ido creciendo. Entonces eso me lleva a un asunto, ¿no? Que en gran parte, o muchas veces suele ser que es la propia gente que tiene que acabar gestionando su propia reparación. O sea, a mí me han hecho el daño y yo mismo tengo que casi repararme, ¿no? O sea, organizándome, moviendo la plata, vinculando a la gente, llevándolas como tú, por ejemplo, ¿no? Hasta el sitio, casi obligando a la autoridad, casi que a reparar. Imponiendo. Imponiéndome. Entonces, y ahí hay costo de tiempo, costo subjetivo, psicológico, costo económico. Tiempo. Claro. ¿No? Pero al final uno acaba haciendo el trabajo. Cuando esa chamba debe haber sido del gobierno. Exacto. En tu caso, cómo es que has vivido eso, ¿no? Que uno tiene que hacer su propia ruta de reparación, prácticamente. Así es, a veces tú haces tu propia ruta de reparación y a veces el tiempo no te perdona. Los años se pasan rápido. No. Y a veces, si no trabajas, ¿de qué comes? Peor, como en mi caso. Yo no tengo ni decir, oye hermano, dame un techo, hermano, ayúdame en esto, ¿no? O apóyame en esto. Yo tenía que autofinanciarme solo. ¿Qué pasa? Pues tengo que trabajar. Si no, ¿de dónde? Y me puse a estudiar de noche, autoeducarme. Yo ni siquiera recibí la reparación y educación. No, porque tenía que trabajar de día. Y las universidades nacionales sí normalmente son pues de día. Y me tuve que ir a educarme solo. Hoy en día digo ya pues, yo ya no recibí la reparación, pues cederé a mis hijas. No. Y en el otro tema, lo que se antecedía antes, lo que pasaba, como te lo voy a repetir, no había espacio. Uno, que no había espacio para que puedas decir o tu sentir, y otro era el miedo. ¿Qué pasaba? Yo, ¿por qué te digo? Justo me acordé, ¿por qué me vengo a los 12 años acá a Lima? ¿Por qué me manda mi madre adoptiva? ¿Por qué me manda a Lima? No porque ella quería, porque simplemente en su entorno, como estaba en la central, en su entorno había escuchado que las personas que sufrieron lo que sucedió, la violencia, la gente decía que pues tienen que desaparecer desde la raíz,
O sea, padre, hijo y todo. Lo buscaban. Había el peligro de que la represión que se haya ejercido Exacta. afecta a la familia, al entorno. Sí. Entonces, por ese caso es que mi madre adoptiva, que me crió, agarra y me dice, no, tú tienes que irte ya. Mis hijos que están en Lima te van a apoyar, te darán un techo. ¿Por qué? Por tal motivo. Porque ya he escuchado, me han comentado que tienes que irte porque pues acá la gente hablando que esa es la forma de pensar de ellos. Y pues acá estamos en la chacra, cualquier cosa pasa ahí. Tuve que venirme. Y peor, pues tú no puedes, en ese tiempo no puedes decir, no, a mí me pasó esto, me hicieron esto, mi familia pasó esto. No. Tenías que mantenerte calladito si querías vivir, prácticamente. Guardar el secreto de lo el vivido en el secreto. pasado. Exactamente. Así Ser es. un vecino más de Lima. Así es. Así fue. Camuflarte en la ciudad. Claro. Así fue lo que pasó todo. Y desde ahí, desde ese lugar, ¿cómo lo lograste o cómo llegaste a articularte con Anfadet y cómo ha sido para ti vincularte a las organizaciones? No me acuerdo cómo nos contactamos. Por la Repared, educación. Repared, no. Por Fue Repared. por eso. Sí, Sí, por- sí. sí, ahí nos fuimos Muchos, conociendo. conozco a tantos Sí, jóvenes nos y ahora ya conocimos. señores. Y sí, todos, lo que pasa es que como era increíble, decían, no, mentira, ¿qué te va a dar el Estado? Una reparación de educación. O sea, es que ya en realidad, es que tantos años habían pasado, ¿no? O sea, ya era 2012, ¿no? Cuando comienza esta reparación, el piloto. ¿Ya? De verdad era increíble, ¿no? Yo recuerdo que cuando una de las anécdotas que tengo, yo fui a Ayacucho y di vuelta y dije, voy a ir. En esa época todavía no había. El Facebook era poco ya. Y la gente digamos, los que teníamos computador, internet, teníamos Facebook, pero todavía en los pueblos no había internet, ¿no? Entonces, también, o sea, todo es, bueno, la energía fluye. Yo siempre creo en Dios, así algunos agnósticos, pero yo creo en esa energía. Pero siempre yo sé que de todos los malos siempre va a haber una persona que todavía cree en justicia, que es solidaria. Sí hay, o sea, yo no lo niego. Y me puse a trabajar acá con el director de becas, me acuerdo que era un científico, un Choque creo que es, ya, ¿Sí? acá. Entonces, cuando entrega la lista de postulación, porque el proceso de la beca es bien tediosa, no es agotador, la gente se frustra y lo deja. Y me acuerdo que me entregó la lista. O sea, yo dije, mira, si se han inscrito, dime para el segundo proceso, porque es todo un proceso. Inscribirse, llenar la información, demostrar que eres víctima, luego dar examen, poner tus notas. Oye, ¿cómo buscas a una persona que no tiene internet? Se inscribieron porque fueron al registro, porque comenzamos a pasar por radio, ¿no? En Ayacucho o en Junín, donde hemos ido, y comenzamos, y creamos un Facebook que se llama el Facebook Becario Repared, y por ahí lanzamos, y por el Facebook de Anfadet, por favor, inscríbanse. Se inscriben, y después de ahí, ¿cómo te contactas? Me acuerdo que me dieron una lista de celulares, los llamaba y no me contestaban. Esa época no había WhatsApp, comenzaba a mandarle mensajes de texto, así texteaba lo mismo. Me dije, ¿Te textearon a ti también? ¿Te acuerdas? no, es más, yo me acuerdo que no tenía saldo y mi hermano se había ganado un celular y le habían dado, pues no sé, 200 minutos para llamar, creo. Y yo agarré y dije, regálamelos. Que sirva de algo. Que llamé, a todo el mundo llamaba. Me acuerdo, Rosa, llama tú esto, llamaba. Y la gente ya decía, señorita, eso es mentira, me han hecho inscribir por gusto. Ya, no me creas, voy a ir hasta Ayacucho. Me reuní con los chicos en el parque, en la plaza de Huamanga. Y los chicos vivían, pues, me acuerdo que esa vez todavía pedían el CISFO, ¿ya? Era la Claro. focalización. Sí, había que focalizar. Y entonces te Y focalizaba. una nota, ¿no? Claro. Había que, Claro. no me acuerdo La qué nota era mínimo 14, mínimo creo. 14, ahora ha bajado. Ajá. Entonces el CISFO, y por el CISFO dijeron, pues no, porque como tú tienes casa, y no estás en el CISFO. Y encima te pedían dónde vivías, tenías que demostrar. Recuerdo de Efraín Guayahuamán, me acuerdo, que él vivía en Huamanguilla. Y él no tenía dirección, entonces por eso estaba rechazado. Yo peleé, dije, no, ¿cómo va a estar rechazado? Sí tiene una casita, vive. Y él, ¿dónde vives, Efraín? Vivo en Huamanguilla, afueritas del pueblo, pero tiene 3 árboles y una casita. Ahí vivo.
y le rechazaron porque no había puesto su dirección adecuada, ¿no? Él puso la dirección vivo, ¿no? Describió la Describió dirección. la pero, dirección. claro, no había una avenida. Y no. rechazado, no puedes tener acá. Entonces dije, no, acá está mal. Bueno, es un proceso. Claro, ¿no? claro. Y entonces lo llamo y le digo, yo voy a ir a Ayacucho. Le digo. Y entonces para llamar, textear, ¿no? Por acaso está en la plaza de Huamanga y ellos venían, pues. Y de ahí ir a Semán, ¿no? O sea, éramos como un caminito para llevar. O sea, de verdad, buenas anécdotas. Me alegra que todos ellos que conocí en esos años ahora son profesionales, son ingenieros. Me acuerdo que la mayoría de ellos postuló a la Universidad de Ñaña, el de Evangélicos creo que es. La unión. La La Unión. Unión. Uy, de verdad, un grupo grande, son ingenieros de ambiente, ¿no? Ingeniero ambiental. Me acuerdo que me preguntaban, señorita, ¿qué estudio? Dios mío, dije, eso no me hagas poner. Le digo, no, Esa señorita. pregunta no. Sí, pero les dije, ingeniería del ambiente. ¿Por qué? Porque esta vamos a necesitar en el futuro. Creo que no me he equivocado. Un montón de ingenieros del ambiente hay, ingenieros civiles. El fenómeno del niño te dará razón en estos momentos. ¿no? Estamos en Y invierno tengo varios ingenieros así que hace ya están en las municipalidades trabajando en la selva, algunos en minas, te mandan fotos cuando están haciendo las carreteras. O sea, de verdad es una conexión bonita que hicimos y creo que por ahí conozco también a John, ¿no? Sí. Y a muchos, ¿no? O sea, me acuerdo del nombre, ¿no? Y claro, algunos perdieron la beca porque también en esa época la beca era muy cerrada, ¿no? O sea, demasiado estricta. Pedimos acompañamiento psicosocial. Creo que los primeros años lo hicieron porque era chocante. Llegaban a Lima gente que nunca había venido a Lima. Claro. No Había un tenían proceso familia. de adaptación que no era fácil de llevar. No, No había familia. En mi casa han dormido varios. En mi casa aprendieron a usar computadora. Les enseñaba, tienen que leer esto para los exámenes. Entren a YouTube. Les dejaba todo el día en mi casa y lean YouTube, para que se informen, ¿no? O sea, bueno, de ahí hay muchas buenas historias y mucha gente que tiene profesión ahora y que se puede demostrar que con la educación, al final la meta era, pues yo les decía, si tú eres profesional, tú puedes ir a ayudar a tus hermanitos, ¿no? Claro. ¿No? Pero al final muchos hermanitos postularon, pues, porque como ya todos estaban acreditados, me acuerdo de varias familias en Huancavelica, Margot, ahora mi hermanita, 3 hermanos. Entonces, en Ayacucho también me acuerdo que los Barrial, ¿no? El Barrial 1, Barrial 2, Barrial 3. O sea, entre ellos se comenzaron a difundir esto, ¿no? Y ahora ya, pues... Claro, ya había quien les informe, ¿no? Sí. Ya los había quien les guíe, ya, porque ya uno ya se había golpeado en la vida. Sí. Claro, esa es una... Bueno, eso nos habla de, digamos, los procesos que se van como generando Claro. y que no son tan notorios, ¿no? Porque la gente no los conoce, digamos, ¿no? Solo conoce, digamos, los resultados, los porcentajes de implementación, pero digamos lo que la gente ha vivido, Claro. que, bueno, también tiene de bueno, ¿no? O sea, del vínculo solidario, de la organización, de la preocupación de la gente por los demás. Y sobre eso, John, hay algo, ¿no?, que tiene, digamos, la individualización, digamos, por ejemplo, el asignar reparaciones individuales, ¿no?, que acá no solo en el Perú, sino en otros lugares ha generado que, lejos de fortalecer las organizaciones, que algunas son muy antiguas, ¿no?, en esos momentos se debilitaron un poco, porque, digamos, te colocan la tesitura de hacer la gestión para ti, ¿no?, y no tanto para el colectivo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿necesariamente pasa por la despolitización del asunto de las reparaciones o se vuelve solo un servicio, digamos, más? Yo creo que se vuelve como un servicio nada más, ya. Porque, ¿qué pasa? Allá, como muchas veces, como dice el gobierno, la gente va, ve que es un camino tedioso, de largo aliento, se puede decir. No. Por otra parte, burocrático, ¿no? No es que tocas una puerta y se abrió todo, no, que tienes que tocar una, otra y luego te mandan a otra puerta y como que la gente a veces de provincia y mayormente la gente afectada económicamente pues es limitada, por lo tanto que se queda ya, como dice el gobierno también yo creo que te trabaja al cansancio.
para evitar sus gastos. En No te todo- facilita la ruta. No. ¿no? No, te trabaja el cansancio. Pues, sí, hay que pasearlo, vente tal día, vente el siguiente mes. No. Y peor debiera ser de provincia, pues, ¿no? Imagínate, tenemos un pasaje de vuelta, tu hospedaje, tu comida. Y ya la gente pierde las esperanzas, pierde la expectativa de lo que es supuestamente ahí. Se cansa. Simplemente, pues, continúa, ahí se individualiza. Porque ya, pues, los que aún no, ya deciden caminar por su cuenta, porque en grupo no se puede, porque hay gente que ya se cansó, ¿no? Incluso que pasa en el camión te dicen, no, eso no sirve, no resulta, más gasto, pérdida de tiempo, ¿Para qué reunirme? ¿para qué reunirnos? ¿No? El cansancio del gobierno hace que te debilites, te individualices. No sé si esa es su idea, ese es su propósito, pero Pero parece. eso es lo que pasa. Eso es lo que digamos. pasa. En la vida real, las Eso es organizaciones lo se que debilitan. pasa. Sí. Eso es lo que pasa. Y ya pues lo que decidimos caminar es ya por nuestra propia cuenta, ¿no? Prácticamente el que no pierde las esperanzas, pues. Uno, porque quizás por situaciones de la vida estamos cerca, ¿no? Acá cerca donde tu costo de repente es menos. Pero la gente que está en provincia ya no, pues se quedó ahí. Y por eso es lo que fracasa las reparaciones. Ya. Un Sí, punto de mientras vista. más lejos, mientras culturalmente más diferenciado, menos acceso a información, a Exactamente, educación, ajá. todo es más complicado, digamos, ¿no? En algunos países se ha planteado algunas organizaciones de víctimas, no todas, ¿no? Y de hecho ha sido motivo de peleas, inclusive internas, ¿no? Entre los afectados, porque han sentido que hay un dilema, algo así como o justicia o reparación a veces, ¿no? O sea, lucho por la justicia y la reparación es algo así como que me están diciendo, te doy esto para que no reclames más, digamos. Por un lado eso. Y por otro lado, hay una negativa. Por ejemplo, en Argentina hubo un grupo de madres de desaparecidos que decidió no aceptar las reparaciones, como un gesto, digamos, simbólico de protesta. Es decir, no puedo aceptar que me repares tú, que eres el que has cometido la violación de derechos humanos, digamos, ¿no? Y menos que me tengas 30 años ahí, ¿no? Pendiente de tu voluntad. O sea, encima de que violas mis derechos, luego voy a estar a tu merced, esperando que me repares. Entonces, ¿sabes qué? Conmigo no juegas, las rechazo de plano. Son discusiones difíciles, ¿eh? Porque creo que también es completamente un derecho esperar y recibir las reparaciones. ¿Ustedes qué sienten de esos dilemas, digamos? ¿Se han conversado entre la gente que forma parte de las organizaciones? Yo creo que en el Perú no se ha planteado como tal y la gente simplemente se ha embarcado en los procesos de larga duración, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, se han agotado, han cansado, otros han prosperado, otros han muerto, esperando. ¿Cómo la ven? Creo que si veo Argentina y Perú, como que yo, por ejemplo, tengo ya los principios bien claros, ¿no? O sea, a mí no me van a... O sea, por ejemplo, ahorita estoy luchando por justicia, ¿no? Entonces, a mí no me mueve el hecho de que alguien vaya preso o que me paguen la indemnización. ¿No? O sea, eso no me mueve. O sea, lo que me mueve a mí es la verdad. O sea, lo que me mueve es también la memoria y también la memoria histórica. Estamos a 20 años de la CBR. Si hablamos de reparaciones, o sea, en realidad no se ha reparado, o sea, hablando porcentualmente, no llegamos ni al 5%, ¿no? O sea, en educación será 3%, en vivienda 1%. Entonces, bueno, también los familiares pues tenemos diferentes posiciones, ¿no? Porque son un grupo heterogéneo. Pues. Claro, ¿a quién le voy a obligar que luche por justicia si ya no quiere, algunos no quieren recordar la fecha, el dolor, ese tema tan doloroso? Hay que respetarlos. Es diferente Argentina y Perú porque la mayoría de víctimas acá en nuestro país pues han sido quechohablantes. Quizás hemos sido personas más de las regiones, ¿no? No, bueno, en Argentina creo que yo sepa son más, digamos, gente
profesionales, intelectuales, qué sé yo, ¿no? Sí, En la mayoría depende de la región, porcentaje, pero ¿no? sí. Sí. Ajá, depende. Y entonces, si estás acá en un país donde apenas trabajas para comer, o sea, yo sé que aunque sea poquito, dicen, ¿no? Señora, hemos recibido la reparación económica, no importa, los reciben. Porque aunque sea me va a servir para mis... Me acuerdo que una vez alguien me comentó, mi esposa está en sus últimos días de vida y lo que me llegó los 5.000 lo estoy usando para usar los pañales. O sea, entonces, ¿qué le puedo decir? Ya no lucho, acepto aunque sea esta mínima reparación. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Absolutamente nada. Porque que decirle, prefiero ¿no? darle Urgente, claro. estos últimos días a mi esposa con, ¿no? Con esto. Entonces, claro, no vamos a decir que no nos cuestionamos, o sea, las organizaciones nos cuestionamos un montón. No es que seamos vanos diferentes, hay muchos y tienen toda la razón de frustrarse, tienen rabia contenida, ira, no, oye, te han frustrado tu vida, ¿no? Ese proyecto de vida de una familia, ¿no? Lo han destruido. O sea, ¿qué quieres que les diga? O sea, ¿soy feliz porque destruyeron mi vida? No. ¿No? Entonces, No se trata muchos, de un libro de autoayuda acá, ¿no? claro. Estamos Entonces, hablando muchos de cosas no graves. lo reciben y muchos dicen, ya lo dejo, ¿no? Ahí está el resultado, ¿no? Muchos no luchan por justicia, pero yo sí si me escuchan, yo sí les pediría que nunca dejen de luchar por justicia, nunca, porque de verdad en el proceso vas a encontrar tantas cosas que quizás de tu propia historia no lo sabías, ¿no? O sea, vas a comenzar a hilar todo alrededor de que no todo es malo, que algunos quizás internamente te han ayudado, algunos quizás han muerto por ayudarte. Entonces, o sea, no todo es negativo, ¿no? O sea, en el camino vas a encontrar gente buena. Y bueno, y eso hay que compartirlo, ¿no? Esa bondad que tú recibes hay que seguir dándole, ¿no? Y que hay que seguir luchando por justicia, ¿no? O sea, yo no voy a claudicar hasta el final. Claro, eso es cierto. Ahora, en el tema, haciendo las comparaciones entre Argentina y Perú, hay mucha diferencia. Hay el tema cultural, tema político, son diferentes. Allá la educación posiblemente mejor que Perú. El gobierno apoya más a la educación allá. Aquí no. En el tema de justicia y reparación, la desventaja de nuestro país, lo que va a primar acá ante todos y más por las personas que hemos pasado por esa situación, es la necesidad. Es la necesidad. Es la necesidad que te empuja a recibir lo que haya. Eso. No tienes la opción de elegir. Que la verdad la escucho y me da no sé qué escuchándote, Eric. En fin, pero sé que tienes razón. Sí, Sí. Y de eso, se el aprovecha. Estado, el gobierno, te aprovecha. No solo gobierno de turno, tanto los políticos de cada campaña. ¿Por qué crees que se van a los pueblos llevarte una galleta o un corto de fideos? ¿Por qué? Porque saben la realidad, nuestra realidad, de nuestro pueblo profundo, que ellos te van a recibir. Es la necesidad que les prima a ellos más que las ideas. Porque tú puedes tener unas buenas ideas de querer hacer algo por tu país, de querer trabajar por tu pueblo, de apoyar a la gente que más necesita, pero lo que prima es lo económico, la necesidad. Como mucha gente también de repente, yo no voy a comer tus palabras. Ah, pero que venga otro que te diga, oye, ¿sabes qué? Toma tu kilo de arroz. Ay. Y de eso
al final es un fracaso. Y esa es nuestra triste realidad. Sí, es innegable. Digamos, desde la vulnerabilidad es bien difícil generar poder, pues, ¿no? Digamos, por teoría, digamos. Somos más, justamente eso, vulnerables a la manipulación de quienes tienen mayor influencia. Pero también creo que esta tarde hemos podido escuchar que aunque hay grandes limitaciones, aunque seguramente el diseño y el concepto mismo del programa sea muy deficiente, pues, ¿no? Sí. En el proceso, en el caminar, en el involucrarse, en el ser solidarios, han ocurrido cosas que han valido la pena, ¿no? Sí. Y siguen valiendo la pena. Si tuvieran que decirle algo a quienes nos están escuchando, ya sea familiares de víctimas o a autoridades respecto de este tema, ¿qué le dirían? Porque nos van a escuchar. Bueno, ahorita todos los políticos están más cuestionados. Pero bueno. Pensando en el político abstracto, entonces, En el porque la verdad, abstracto, sí. ahora que te hice la pregunta, diga, ¿qué político, Dios mío? ¿No? Prácticamente no hay interlocutor, pero vamos a pensar en el político del futuro abstracto, servidor público ejemplar. Bueno, pero también las cosas que se ha ido logrando, a mí me encantaría que sean, ¿cómo se dice? Cuestiones políticas, ¿no? Política de Estado, ¿no? Que cualquier gobierno pase, se cumpla los derechos, no estemos tensos, ¿no? Que lo pueden eliminar la norma. Esta vez estamos rogándole que, por ejemplo, para el pago mismo de la reparación económica, no, este año menos, este año más, no, así no, ¿no? O sea, también en el camino se encontró buenos políticos, buenas personas que que hayan decidido tocar estos temas, ¿no? Que es bien complicado, que nos usan políticamente siempre. O sea, siempre aparece el terrorismo o las víctimas solo en campañas. Sí. Termina la campaña, ni a los policías los han... O sea, ni policías, ni militares, ni desaparecidos por las fuerzas del orden, ni desaparecidos por los ronderos. O sea, porque en el registro único de víctimas estamos todos con la acreditación igual. O sea, acá no hay una distinción. O sea, hablando del fujimorismo, ¿qué he hecho por las víctimas? O sea, ¿qué he hecho por los militares? ¿Qué he hecho por los policías? Yo he visto que les han dado sus condecoraciones y todo, ¿no? Pero de ahí... Gestiones concretas. Gestiones No, concretas, ninguna. reparaciones reales, no hay. O sea, te toman la foto, qué bonito, te dan tu diploma, qué bueno, está bien. ¿Quién no lo va a reconocer a los Chavin de Huartar que salvaron vidas, que expusieron su vida? O sea, ¿quién no lo va a reconocer? Creo que, o sea, no hay que ser político, ¿no? O sea, una persona que razona y que ve esa realidad. O sea, yo también. Pero de ahí, ¿qué han hecho por reparar? O sea, no han hecho casi nada, 0.1%, ¿no? Entonces... Eso, que sean políticas de Estado, ¿no? Sí, Que no estén por eso, sometidas al manipuleo. Claro, no debería haber eso, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo momentos tan difíciles que con este gobierno nuestra vida corre peligro, ¿no? O sea, ¿cuántos...? Pero hay que seguir luchando, ¿no? O sea, hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza. Yo creo que tengo la fe de que alguien va a salir, o nosotros mismos, ¿no? Tenemos que salir, porque creo que no va a aguantar tanto también el pueblo, ¿no? De que tanto nos maltraten, ¿no? Nos maten. Bueno, lamentablemente ahorita estamos viviendo en un momento autoritario, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Ajá, entonces, pero yo creo que siempre va a haber, ya están saliendo, ¿no? Poco a poco van a ir saliendo y yo creo que llegue la justicia, ¿no? Para esta señora presidenta que de verdad en algún momento le va a llegar la justicia. Espero que no se demore 30 años o 40 como el de nosotros, ¿no? Compañero. El tema político, el tema de los gobiernos, lo que se pediría a todos los gobiernos es ser más sensible, ser más humano, ¿no? Llegar a la gente que de verdad lo necesita, ¿no? Yo sé que
no todo es malo, como dice lo lleva. Hay gente que sí se pone la camisa, trabaja, pero ya hay un poquito más que antes, creo, que la gente va trabajando, va concientizándose, y eso nos da una esperanza, que en algún momento pues va a haber un cambio. Y trabajar para poder hacer llegar nuestro sentir, hacer llegar un mensaje a la población también, de que no todo está perdido. Hay y habemos seres que queremos trabajar por un bien, que queremos apoyar al que necesita. Y en algún momento esperemos que haya un cambio, sin ir muy lejos, ¿no? Como el tema de un país que es El Salvador, ¿no? Un cambio que se ha hecho y bueno, no hay que perder la esperanza, trabajar conjuntamente, unirnos más y que no descansar de trabajar por la gente que necesita. Y que bueno que hay organizaciones que van en esa dirección, y fortalecer esas organizaciones, apoyar, caminar. Si no hay lucha, no hay victoria. Ahí está. Viejo lema, pero no deja de ser cierto, ¿no? Persistir, persistir y persistir. Apostar también por la paciencia, porque son problemas álgidos, hondos, difíciles, que no se van a solucionar rápido. De hecho, quienes estamos acá somos hijos de personas que han vivido la violencia, así que es un asunto que trasciende las generaciones. Luyeva, John, les agradezco mucho por acompañarnos con sus reflexiones hoy, para pensar desde el lado de la vivencia, ¿no?, de la gente, las reparaciones, y no quedarnos solamente en lo técnico y las cifras, ¿no?, sino que la gente tiene una vida y una manera de experimentar estos procesos. Alentarlos también a quienes nos están escuchando a que conozcan más de la experiencia de las organizaciones. En el Perú hay organizaciones desde 1983, desde que se fundó ANFACEP, luego se fundaría COFADER y luego decenas de decenas más, como por ejemplo las que nos acompaña hoy, ANFADEVIT. ANFADET. Disculpa, ANFADET. Nace el 2001. El 2001. Éramos ex COFADER, pero ANFADET... Era una base de COFADER, ¿no? Claro, era una yo base pertenecía a COFADER. Yo conocía a COFADER desde esos Sí. años, imagínate. Me acuerdo que me recibieron Celia, en Lima, sí. así como tú, ¿no? Rosa, Sí. ¿te acuerdas de Sí, Rosa de Carcausto? Rosa, sí. Rosa Ofelia Carcausto. Antesana. Ofelia. Ofelia Antesana. Señora Zenaida. La señora Zenaida. Pero Cipriana. estoy hablando de los 90, ¿ah? Cipriana. Cipriana. Había una señora Angélica, te Había juro. una señora Angélica. La mamita Angélica. Sí. Conocí a Angélica. ¿Te hablas de mamá Angélica de Huamanga? No, otra mamá Otra, ya Angélica. no me acuerdo de Había esa. una mamá Angélica. Yo iba, acá. ¿sabes? A donde estaba la oficina en Girón, Ayacucho, que era del doctor Yangali. Era Mi tío. tu tío, ¿no? Y ahí, bueno, ahí Tío nos reuníamos. fallecido Sí, también. pero ¿cómo apoyaba en esa época? Sí. Porque su oficina funcionaba como local de COFADER Sí, por mucho tiempo. Y ahí Grau iba yo con Ayacucho. En los 90. Grau Sí. con Ayacucho. Al segundo piso. Exactamente. Bueno, ha sido muy, muy grato recordar, conversar. Todos estos procesos nos dejan aprendizajes y bueno, agradecer a quienes nos están escuchando también a través de La Oruga, invitarlos a nuestras siguientes emisiones, recordarles que cada viernes hay un nuevo contenido para compartir, seguiremos tocando estos temas todo el año, recordemos que es el informe de la Comisión de la Verdad, los 20 años, así que cada semana vamos a tocar un tema. Y nada, síganos en nuestras redes, en nuestra página web www.laoruga.pe, estamos en Spotify y otros espacios para escuchar sus cuestiones en redes. Yo no soy muy experto en esto, pero ahí buscándonos nos encuentran. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. 20 años de la CBR, 20 años de la CBR. 40 años de la desaparición forzada de mi papá, Fortunato. A la memoria de él. A la entonces. memoria de él, por la memoria histórica. De mi parte, más bien gracias a ustedes
por darnos este espacio y pues agradecerles que haya ya medios de comunicación que difundan, ¿no? Y que tengamos nosotros, cada uno de los afectados y muchas personas más como nosotros, tengan este espacio donde puedan decir su sentir, ¿no? Para que la gente conozca, sepa la realidad de lo que vivió el Perú y que no quede en el olvido. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes, John, nos lleva. Difundan entre sus redes La Oruga Podcast. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias.